Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Linda Jimena Telles Robledo con matrícula AL 047779. Actualmente estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad CNCI. Resido en el Estado de México. El día de hoy vamos a hablar acerca de el derecho sucesorio con la finalidad de identificar los procesos de sucesión de bienes. Lo vamos a hacer a través de una serie de preguntas, siendo la primera pregunta: ¿qué es el derecho de registro público de propiedad? Bueno, es un conjunto de normas que regulan la organización del registro público de propiedad, tanto en sus procedimientos de inscripción como de bienes, registros de inscripción de bienes, como la validez de derechos inscritos. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los principios que rigen la inscripción? Bueno, son el principio de tracto sucesivo, el cual nos establece que debe existir una cadena de registros sobre un determinado derecho real. Ese es el primer principio. El segundo principio es el principio de fe pública registral, el cual obliga a tener por verdadero un determinado acontecimiento. El tercer principio es el principio de tercero registral, el cual protege al adquiriente de buena fe del inmueble en materia de contrato. El siguiente principio es el principio de prioridad, el cual confirma la importancia de determinar cuando se llevó a cabo la inscripción de un acto jurídico para efectos de la preferencia de los que registran sobre un mismo derecho real. El siguiente principio es el principio de especialidad. Bueno, este consiste principalmente en que no solo deben de registrarse los documentos, sino también deben ser clasificados de acuerdo a su naturaleza. El siguiente principio es el principio de de legalidad, el cual nos dice que el registrador tiene la obligación de calificar el fondo y la forma del acto a inscribir. La siguiente pregunta es: explica con tus propias palabras el derecho sucesorio. Bueno, el derecho sucesorio es la rama del derecho que regula todo lo relacionado con las sucesiones, el destino de aquellas titularidades y relaciones jurídicas de una persona después de su muerte. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las dos clases de sucesiones que existen y en qué consiste cada una? Bueno, existen dos tipos de sucesiones, que es la sucesión testamentaria y la sucesión hereditaria o legítima. La primera sucesión es un acto jurídico unilateral del testador en el cual dispone de sus bienes en favor de sus herederos o legatarios, mientras que la sucesión legítima tiene por consecuencia que el testador de cujus o la persona finada, en caso de no existir testamento, traspase sus bienes a los parientes próximos, surtiendo efectos por mortis causa, o la causa de muerte por quien realiza dicha transmisión. La siguiente pregunta es: enuncia los elementos que conforman el derecho de sucesión. Bueno, el derecho de sucesión está conformado por tres elementos, que es de cujus, que en este caso es la persona muerta o finada. El segundo elemento es el acervo hereditario, que se refiere a la masa hereditaria, es decir, está constituida por el patrimonio de la persona que perdió la vida. El tercer elemento son los sucesores, que son las personas que sustituyen al de cujus por título universal. La siguiente pregunta es: ¿son válidos los testamentos realizados fuera de México? ¿Por qué? Sí son válidos. Esto es de acuerdo a los artículos 1593 y 1594. El artículo 1593
nos dice que los testamentos realizados fuera de México serán efectivos en el país siempre y cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes de la nación donde se creó, mientras que el artículo 1594 nos dice que tanto los secretarios de legación como los cónsules o vicecónsules mexicanos pueden ejercer la función de notarios o receptores de los testamentos de personas mexicanas en el extranjero, siendo ejecutadas las disposiciones testamentarias en el Distrito Federal o en la Ciudad de México. La siguiente pregunta es: ¿en qué consiste la sucesión testamentaria? Bueno, como ya lo habíamos visto, la sucesión testamentaria consiste en que es un acto personalísimo, revocable y libre, por medio del cual una persona, después de su muerte, transmite sus bienes y derechos a través del testamento, cosa contraria a la sucesión hereditaria, que justamente es la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la sucesión hereditaria? Bueno, esta implica que el testador, también llamado de cujus, es decir, muerto o finado, le traspase a otro heredero o legatario su patrimonio. También es importante mencionar aquí en esta parte que cuando se declara que no existe ningún pariente cercano a esta persona finada que no dejó testamento, estos bienes pasan a pertenecer al Estado. Y pues bueno, con esto finalizamos. Muchas gracias.